Tenemos que esta es la continuación de lo que ya vimos la clase pasada sobre el artículo de divulgación científica. Habíamos hablado, chicos, que un artículo de divulgación es hablar sobre un tema en particular y que va dirigido al público en general. Por eso es que habíamos mencionado que el tipo de lenguaje que se va a emplear en esa redacción debe ser un lenguaje entre formal y un poco sencillo para que se pueda entender de lo que estamos hablando. ¿Sí lo recordamos de estas partes? Entonces, hemos de recordar también que habíamos indicado que es un escrito, precisamente era lo que les decía. Este escrito es de manera breve, donde ustedes pueden explicar hechos, ideas, conceptos y descubrimientos vinculados en este caso al quehacer científico y tecnológico. Y está destinado a un tipo de público más general y no especializado en la temática que ustedes abordarían. Esto se refiere, chicos, era lo que les estaba comentando, de que es para todo el público. No es necesario que seamos especialistas en el tema para poder hablar sobre eso. Por ejemplo, si queremos, yo les había puesto el ejemplo de las vacunas, ¿no? Me parece que hemos hablado. Y yo les indicaba, para hablar de las vacunas no necesitamos ser médicos o científicos para poder o expresar nuestra opinión, pero sí podemos informarnos y con base a lo que conocemos o nos informamos, pues ya podemos hacer opiniones. Entonces, bueno, este artículo de divulgación científica se difunde, bueno, normalmente se difunde en medios de comunicación escritos a través de un lenguaje que es muy común y que el lector también lo pueda interpretar, que era lo que les comentaba al inicio. Y por ello ahí la importancia también de esas expresiones. Ahora habíamos hablado de las características principales de el artículo de divulgación científica. Una de las características es que no debe de ser muy largo. A eso nos referimos que quien lee, sabemos que no es un experto en la materia. Obviamente en este caso tampoco nosotros. Entonces, quien lee no es un experto en la materia y además tampoco tiene el interés de serlo, pero solamente pretende informarse sobre algo que le produce una curiosidad y que no está dispuesto a perder 3 horas en leer sobre el mismo tema. Entonces, por eso es sacar lo más importante, la información muy generalizada sobre un tema que nosotros queramos dar a conocer. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de que si utilizáramos 50 páginas para explicar, en este caso como ejemplo, un fenómeno, es muy probable que la persona, el usuario que va, o el lector más bien, se aburriría a partir de la quinta, de la décima. ¿O no les ha pasado a ustedes en algún momento que quieran informarse sobre un tema y que encuentran bastante información y de leer tantas páginas? A veces que resulta hasta cansado, tedioso, perdemos a lo mejor la concentración de lo que estamos leyendo, y esa es otra de las desventajas también. Entonces, resumir, a eso se refiere, resumir es lo más importante de ese tema. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra. Bueno, aquí Sí, maestra. tenemos un ejemplo de cómo también podemos representar lo que era el artículo de divulgación. Bueno, aquí obviamente está en inglés, pero nada más es como ejemplo. Estamos hablando aquí sobre las calidades de lectura y cómo se va procesando la información en nuestro cerebro. Y entonces nada más tenemos aquí algo general, cuál es el paso a paso y se acabó.
No tenemos que abordar entre las partes del cerebro y cómo funciona y luego para especificarnos sobre una función en especial. Ahora, es importante emplear títulos y subtítulos. Entonces tenemos que los títulos están escritos con letras más grandes y gruesas. O incluso también las podemos resaltar con diferentes colores a las letras del resto del artículo. Entonces, cuando los artículos contienen mucha información, es necesario organizarla y presentarla en segmentos cortos. Y cada uno de ellos va a abordar aspectos más específicos sobre el tema. Pero no, acuérdense que no porque va a abordar aspectos más específicos quiere decir que vamos a ampliar toda la información. Eso no, nada más acuérdense que siempre la clave aquí es lo más resumido posible, lo más importante. Y bueno, también a su vez se mencionan subtítulos, donde en el subtítulo que indica en una frase el contenido también de ese texto. Entonces, los subtítulos están escritos con letras igual del mismo tamaño que el texto, pero resaltadas con un color más oscuro. Las que van a estar resaltando más es la del título. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de un texto, de un artículo de divulgación. Si ustedes se dan cuenta, tenemos letras de diferentes colores. A pesar de que aquí arriba tenemos uno que dice ciencia en chocolate, pero no quiere decir que ese sea el título. El título lo estamos a simple vista identificando con las letras que son más grandes, que dice bacterias que degradan petróleo. Y el subtítulo, cómo lo hacen y cómo podemos aprovechar. Y entonces ya vienen letras de diferentes tamaños. Importante también agregar imágenes, porque así no es tan pesado a simple vista el ver un artículo que tenga puro texto. Por medio de las imágenes y que sean imágenes que tengan relación con lo que estamos hablando, va a facilitar al lector que comprenda lo que estamos queriendo informar. Y bueno, sobre todo también que esta información esté organizada y tenga una clasificación o un orden. Ahora, también importante es utilizar un lenguaje cercano y global. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Dice, es muy distinto decir cefalia a decir dolor de cabeza. Sabemos que es el nombre, el término médico o científico, el decir cefalia, a lo que nosotros comúnmente lo denominamos un dolor de cabeza. O por ejemplo, el decir episiotomía en lugar de pequeño corte. Entonces, para lograr que el objetivo de difundir esta información se cumpla, por eso es que es necesario que este lenguaje vaya acorde a las personas a quienes van dirigido. Pero vuelvo a repetir, no con mucho lenguaje técnico que al final de cuentas ni nosotros podamos entender. ¿Vale? Y entonces también importante es utilizar ejemplos. La misión aquí es divulgar y presentar un tema de una materia en particular. Y es por esto que para entender los temas son necesarios aplicar los ejemplos. Ejemplos que se pueden tomar de la vida cotidiana para así familiarizar al lector con lo que se está presentando. Leemos un artículo, pero de algo que ponemos un ejemplo de una situación que es muy común que estemos viviendo o que se esté reportando según estadísticas, y así también es otra forma de facilitar a nuestro lector que comprenda. Así como también la utilización de diagramas, dibujos o fotografías. Diagramas, nos hemos de recordar cuando hacemos, por ejemplo, los mapas conceptuales, los mapas, los cuadros sinópticos, podríamos apoyar también de uno de ellos. Pero lo que les comentaba también en este caso, la importancia de emplear dibujos o fotografías
las más actualizadas que nosotros podamos encontrar en relación a nuestro tema, precisamente para no distraer a nuestro lector, que le pongamos una imagen de algo que no corresponde, va a ser hasta confuso. Y entonces cuando los conceptos no están claros o no se encuentran palabras accesibles para explicarlo, ahí es donde nosotros nos podemos apoyar de estas herramientas. Bien sabemos que hay un dicho que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Y algunas veces no existe una palabra que pueda suplir a la imagen. Por eso es la importancia de lo que les comento. Y entonces, aquí en este caso también el artículo de divulgación se convertiría, en algo más llamativo para el lector. El hacer uso de las ilustraciones o tablas que acompañan algunos artículos científicos nos serviría para ejemplificar, para complementar o para especificar la información. No quiere decir que nada más pego imagen y si ya ese es mi artículo, sino que solamente es como complemento de la información que yo voy a compartir. Y entonces, es frecuente que esas tengan junto a ellas un texto breve que explique al lector lo que se muestra. Y a esto hemos de recordar que cuando tenemos una pequeña descripción abajo de una imagen, a esto se le llama pie de fotografía o pie de ilustración, donde de manera general voy a describir, no voy a justificar por qué puse la foto, sino voy a describir de manera general qué está sucediendo en esa imagen, pero a su vez retroalimentando de lo que estoy hablando de la información que se está compartiendo. Aquí tenemos un ejemplo. Imágenes de diversos tamaños, también las letras, el título es más grande. Y aquí en estas imágenes, bueno, aquí no se alcanza a ver lo que dice, pero esto es lo que se le llama pie de página. ¿Ya lo estamos observando? Tenemos en las 3. Y bueno, aquí también, ya que colocamos nuestros pies de fotografía, otro de lo que se sugiere cuando nosotros elaboramos artículos de divulgación es evitar referirnos a temas de los que no trata el artículo. Es decir, si estoy hablando, por ejemplo, de la contaminación, no me puedo desviar a otro tema donde yo hable sobre, se me ocurre, sobre la historia, sobre geografía o temas así. Entonces, es limitarnos nada más a nuestro tema y a lo mejor vengan temas que se relacionan, pero no es recomendable mezclarlos porque entonces al final de cuentas terminamos hablando de otra cosa y no del tema que nosotros se supone vamos a compartir. Y entonces, esto no se recomienda porque sería, como les comento, aún más complicado el entender en estos temas de los que el artículo se supone que tiene un título y terminamos hablando de otro. Y bueno, utilizar también expresiones matemáticas, ya sea en forma de ecuaciones, de gráficas, cualquiera. Y esto es inevitable el uso de las matemáticas porque ya que puede que el lector no tenga el conocimiento matemático o las estadísticas necesarias. Por eso es que debemos de exponerles en un artículo para que este se vuelva más entendible. Y bueno, tenemos aquí un ejemplo de una gráfica, se llama gráfica de pastel, donde nosotros podemos, si es que estamos hablando sobre alguna problemática o algo, podemos investigar datos estadísticos sobre ese tema que queremos compartir. Y entonces, por ejemplo, si yo quisiera que mi tema fuera sobre la violencia intrafamiliar, un ejemplo. Y entonces yo voy a hablar sobre voy a mencionar un dato sobre, se me ocurre de quiénes sufren más violencia en casa, si la mamá, los hijos o el papá también incluso sufre violencia o alguien. Entonces, según la información que yo quiera representar aquí,
pues yo lo voy a ver en esta gráfica. Ahí yo ya voy a ver cuál es el índice o en qué comunidades o en qué tipo de poblaciones, o inclusive si quisiera yo hablar, por ejemplo, de en qué rango de edad es donde se está viviendo más la violencia, si en los jóvenes, bueno, matrimonios jóvenes, ya edad avanzada. Todo eso nosotros, todos esos datos los vamos a arrojar por medio de una gráfica. Puede ser de esta forma, puede ser una gráfica de barras. Hay varios tipos de gráficas donde nosotros, de igual forma como las imágenes, esto nos serviría para retroalimentar o para complementar la información de la que estamos hablando. Y bueno, vamos a hacer un recordatorio ahora de lo que estábamos comentando de nuestro artículo de divulgación. Ya mencionamos que un artículo de divulgación, ¿qué es un artículo de divulgación? Ahora, después ustedes van a elaborar un pequeño artículo, chicos. Yo les voy a decir ahorita en qué momento. Entonces, importante que antes de escribir, decidas y pienses muy bien qué es lo que vas a escribir, sobre qué tema quieres hablar, que sea de importancia para la población y qué tipo de población es a la que tú le vas a compartir, sea niños, a jóvenes, adolescentes o adultos. Y según ese tipo de población, ¿cuál es el tema? O primero escoges el tema y ya después delimitamos a qué grupo de población va a ir esa información. Entonces, una buena sugerencia es hacer un bosquejo, que contenga como primera opción, como primer paso, en una oración, una síntesis de la idea central que pretendes presentar en ese artículo. La segunda es, en una frase, el objetivo que tienes al escribir ese artículo. ¿Por qué tú quieres hablar de ese tema? A eso es a lo que se refiere. Después, en un par de palabras, el público al que va dirigido lo que tú vas a escribir, que era lo que les comentaba. Como cuarto punto, de manera punteada, los subtítulos o secciones que debería tener el artículo en lo posible, no más de 4, o sea, algo muy pequeño. Y bueno, hasta aquí, chicos, sería todo. ¿Tienen alguna duda? No, maestra. No, ¿No? maestra. Bueno, maestra. les voy a compartir un video sobre cómo elaborar un artículo de divulgación científica, por si podemos, bueno, por si no nos quedó claro, aquí ya lo vamos a entender. Ya estamos viendo la pantalla del video, ¿verdad? Sí, maestra. Muy bien, entonces ponemos atención y ahorita al final hacemos los comentarios. Hola, bienvenidos. En este video te voy a enseñar cómo puedes elaborar un artículo de divulgación científica. Recordemos que un artículo de divulgación es una breve nota o escrito conducido a un público general por medio de una comunicación escrita. Planeación del artículo de divulgación científica. Cuando vayas a planear tu artículo, tienes que tener en cuenta el tema, el objetivo, los recursos gráficos que vas a utilizar. Pueden ser fotografías, ilustraciones, gráficas, etc. Debes organizar la introducción, el desarrollo y la conclusión. Número 1. Selecciona un tema de interés. Puedes elegir el tema que más te guste, por ejemplo, los animales, los planetas, la contaminación ambiental. El tema que más te guste o que te haya indicado tu maestra. Número 2. Escribe en tu cuaderno lo que ya sabes acerca del tema. Número 3. Investiga en libros, revistas o en internet más información del tema que elegiste. Número 4. Lee los textos que investigaste y verifica su contenido. Recuerda que la información de un artículo tiene que ser real y comprobada científicamente. Número 5. Una vez recopilada la información, escribe en tu cuaderno las ideas principales.
Número 6. Elabora un esquema a partir de la información que obtuviste. Número 7. Elige un tema para el artículo y los subtemas que ocuparás. Recuerda que al tema también se le llama título y a los subtemas, subtítulos. Puedes elaborar el siguiente esquema para organizar mejor la información. Por ejemplo, el título o tema que yo elegí habla de los animales mamíferos en México. Mi primer subtítulo o subtema habla de las características de los animales mamíferos. Mi segundo subtítulo o subtema habla de las especies mexicanas de mamíferos acuáticos y terrestres. Y por último, mi tercer subtítulo o subtema habla de especies mexicanas de mamíferos en peligro de extinción. El objetivo de mi tema es divulgar información acerca de los animales mamíferos en México. Recursos gráficos. Yo voy a ocupar fotografías de mamíferos. En la introducción, tengo que presentar el tema a partir de una pregunta que despierte el interés del lector. En el desarrollo, tengo que presentar la información detallada y ordenada acerca de las características y especies de los mamíferos. En la conclusión, debo cerrar con un comentario que sintetice la información presentada y también que invite a la reflexión o a la investigación. Espero te haya gustado el tema y suscríbete para que no te